Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? Van llegando, van llegando, van llegando. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Ya van llegando. Lenny Morales B se unió. Y creo que yo de primero y saludó. Saludos también a Luis José, 1945, Gregorio Ramírez, Henry Willy 33. Todos bienvenidos, ¿no? Un día de eclipse que no pude ver, por lo menos aquí en Florida y en la parte de Miami donde me hallo. La cosa fue de encapotamiento. Muchas nubes, no pude ver. Sí vi que en algún momento la cosa se puso un poquito más oscura, pero nada como que si se hubiera oscurecido. En Houston, Texas me dijeron que sí. ¿Cómo le fue a ustedes con el eclipse? También hemos estado muy pendientes a ver cuándo Carrizo va a haber noticia nueva del asunto político en Venezuela. Pero hoy, a esta hora, como todos los lunes, que el lunes pasado no lo pudimos hacer porque estaba yo recién intervenido de la boca en My Braces, pues hoy vamos a tener nuevamente un contacto con nuestro invitado de todos los lunes en la tarde, es mi abogado de migración, el doctor Javier Montano, de Montano Miranda Law. Y hoy vamos a hablar del tema que es extremadamente importante por algún caso de sus amigos, por algún caso de sus familiares que pudieran estar en esto o por sus propios casos, ¿no? Que están pensando en aplicar un asilo o ya aplicaron un asilo, están pendientes de la aprobación de asilo y resulta que ustedes tienen doble nacionalidad. Doble nacionalidad. De esto y más vamos a estar hablando hoy con el doctor Javier Montano, que es el director de la oficina Montano Miranda Law. Sí, voy a invitarlo de una vez. A ver, invitar a unirse. Ya debe venir por ahí, ya se va a sumar a la transmisión y pendiente, ¿ah? Pendiente, sí, ya los veo opinando ustedes de el asunto político y ya estoy preparando todo el menú para EBTV. Estoy esperando que llegue Javier Montano a la transmisión. Yo, Ya tiene la invitación enviada. yo te veo invitado. Yo te veo, Oye, estimadísimo. pero qué cosa que yo últimamente no te puedo ver. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, como siempre, muy contento y muy agradecido de que me invites a tu programa. Espero que sigas mejor. Yo sé que estuviste Sí, con el doctor la semana pasada, así que te mando un gran abrazo, estimado. gracias, gracias. Ya voy mejorando, ya voy mejorando. Mira, Javier, ¿cómo te fue de Eclipse hoy? Pues, pues bueno, parece que hasta el momento sobreviviendo, así que no me puedo quejar. Hace un día raro, no te lo puedo negar, Ajá. pero bastante bien. Muy contento. Estuve en México la semana pasada y la verdad es que me dio muchísimo gusto haber visitado mi país. Pero bueno, ya de vuelta a la realidad, al trabajo y muy contento de llegar y la verdad tener una aceptación cada vez más grande con el mercado, sobre todo el mercado venezolano, que nos ha demostrado tanta confianza en nuestra práctica. Qué Muchas bueno, qué bueno. gracias. Bueno, ya le anticipé a nuestros seguidores que vamos a estar hablando sobre la aplicación de asilo teniéndose doble nacionalidad, pero antes que eso, he estado muy pendiente de las publicaciones informativas de Montano Miranda Law, ¿no? Sí, Y gracias. por allí han sido insistentes en el tema de la decisión a finales de la semana pasada del presidente Biden, del gobierno, de extender los permisos de trabajo para unas 800.000 personas. Y la verdad, estaba esperando hablar contigo para tener con mayor precisión y compartas con nuestros seguidores de quiénes, la información sobre quiénes realmente están saliendo beneficiados con esta medida coyuntural extraordinaria. Básicamente lo que hizo la administración de Biden es extender un poco más de tiempo las extensiones que ya tenía programadas para aplicantes de asilo, perdón, para aplicantes de permiso de trabajo. Como tú sabes, debido a las grandes demoras del gobierno de los Estados Unidos para emitir permisos de trabajo, si tú sometías una extensión de tu permiso de trabajo en tiempo, te permitía a ti una extensión automática de hasta 180 días de ese mismo permiso de trabajo. Y eso generalmente beneficiaba a aplicantes de asilo. Entonces, si tú, siempre y cuando tú sometieras un permiso de trabajo en tiempo, tienes una extensión automática. Y sinceramente, muchas veces ni así
obtenías tu nuevo permiso de trabajo. Ni siquiera Sí. con esos 180 días extras te llegaba tu permiso de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había gente que lamentablemente no podía seguir trabajando porque los 180 días no eran suficientes. Bueno, ahora lo extendieron a 540, algo que yo lo veo sumamente positivo y beneficioso, una manera también de reconocer que no están procesando los permisos de trabajo como los deberían de hacer. Y de cierta manera yo lo veo positivo porque a final de cuentas la gente que está en Estados Unidos solicitando un asilo no es gente que viene a jugar golf, ni a jugar tenis, bueno, obviamente en sus ratos libres sí, pero generalmente viene a trabajar. Entonces, si tú a esa persona le quitas un permiso de trabajo, pues no puede producir o tiene que hacer cosas que no debiera. O sea, empieza a trabajar ilegalmente y eso se presta a muchos abusos y también se presta también a que se descalifiquen para algunos beneficios migratorios. Entonces yo lo veo sumamente positivo y de cierta manera un reconocimiento del gobierno, decir no nos damos abasto, necesitamos más tiempo. Ahora, si tú me preguntas a mí qué tan difícil puede ser emitir un permiso de trabajo que ya se emitió anteriormente, la verdad se me hace absurdo. Si tú puedes sacar una licencia de manejar el mismo día que cuando tú aplicas, yo no sé cómo un permiso de trabajo se va a demorar un año y medio para que se emitan. Ciertamente. Pero bueno, Pero entonces, mira, precisemos la información. La extensión para los que hubieran solicitado a tiempo la renovación de su permiso de trabajo tiene un nuevo lapso de hasta 540 días, fue lo que te escuché, 540. correcto. O sea, esta gente ahora va a poder seguir trabajando en los Estados Unidos por hasta 540 días más después de la Del expiración de su vencimiento. permiso de trabajo. Del vencimiento. Es bastante, ¿ah? Pero imagínate, eso nada más indica los planes de demora que tienen Sí, programados para que hayan extendido 540 días. O sea, sí. entonces, y ahí es donde tú te preguntas, ¿no? ¿Por qué se están tardando tanto? La verdad es uno de los misterios del mundo migratorio, no lo sabemos, pero bueno, pero al menos eso, como menciono, es una manera de que la gente siga trabajando sin ningún problema. Bien, amigas, amigos, recuerden, ya vamos a entrar al desarrollo del tema del día de hoy, que es la aplicación de asilo teniendo doble nacionalidad, el postulante, el requiriente, ¿no? Está con nosotros hablando como todos los lunes en la tarde el doctor Javier Montano, el director de Montano Miranda Law, y al final de este live, que les pido siempre lleguen a este live con lápiz y papel, igual recuerden que en la descripción del material que va a quedar on demand, tanto en la cuenta de Montano Miranda como en la cuenta de Miguel Contigo, voy a colocar los números telefónicos directos al WhatsApp de la oficina Montano Miranda, es decir, que todo el equipo de Javier va a poder estar pendiente de sus preguntas y diligentemente dándoles respuestas. También todas las trazas digitales para tener acceso a las plataformas de Montano Miranda, informativas, consultivas y demás. Bueno, esto de la doble nacionalidad es un problema para la aplicación del asilo, Javier. Fíjate que esta es una pregunta tan mencionada en mi oficina que me da tanto gusto que me la estés haciendo el día de hoy, pero pudiera ser un gran problema para una persona que está aplicando al asilo. Y te voy a decir por qué. Básicamente el asilo nunca debe ser la primera opción, sino la última opción de una persona que está buscando un beneficio migratorio en los Estados Unidos. Entonces, en teoría, una persona que tiene la posibilidad de ser recibido en otro país donde puede vivir libremente y sin persecución, entonces esa persona se pudiera acoger a las leyes de ese país y por ende no calificaría a un asilo. Entonces, y si te pones a pensar, la aplicación de asilo te hace preguntas para que el oficial consular o el juez de inmigración determine si tú pudieras tener esa conexión con ese otro país. O sea, muchas veces la aplicación de asilo te pregunta de varias maneras. Eso es para que el oficial que te esté revisando pueda determinar si tú puedes irte a otro país o no. Pero específicamente y legalmente existe un caso que se llama, bueno, muy conocido, se llama Matter of VR. Y básicamente te dice que una persona que tiene dos nacionalidades o dos ciudadanías, nacionalidad y ciudadanía no es lo mismo. Yo ahorita explico la diferencia, pero básicamente te dice que una persona que tiene dos ciudadanías
tiene que demostrar una persecución de ambos países. O sea, tiene que demostrar una persecución de cualquier país que lo pueda y lo quiera recibir. Entonces, y esto es lo que aplica a manera general en casi todos los circuitos de Estados Unidos. Existen excepciones, porque, por ejemplo, en el segundo circuito que está en el noroeste de Estados Unidos, Nueva York, Massachusetts, etcétera, te permiten, por medio de un caso que salió en el 2022, creo, Maro Cepeda, así lo conocemos. Y básicamente, si tú vives en ese circuito, tú solamente necesitas demostrar que tienes miedo a un solo país. O sea, no tienes que demostrar que cumples con la definición de refugiado, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es una persona que tiene un miedo pasado o un miedo o un posible miedo futuro por raza, religión, opinión política, orientación sexual o participación en un grupo social determinado. En ese circuito solamente, tú solamente necesitas demostrar una persecución a un solo país. En todos los demás, incluyendo el 11º circuito, que es el que incluye a Miami, Florida, no, tienes que demostrar de ambos países. Entonces, es un impedimento. Me podrías, por favor, Javier, repetir cuáles son los estados que están en el segundo circuito para el cual basta con demostrar, teniendo uno, dos ciudadanías, que en uno de los países de esa ciudadanía se tiene miedo auténtico, se es perseguido por las razones de las que antes hemos enumerado en tantas ocasiones? ¿Cuáles son los estados en el segundo circuito? Es el noroeste de Estados Unidos, estoy seguro. Es Nueva York, es Connecticut y me falta otro. Pero está al noroeste de Estados Unidos. Creo que me falta uno, no solamente. Pero Okay. en su mayoría, igual y tú quisieras pensar que quizás, y a lo mejor como una estrategia legal, será por la que mucha gente también se muda a esos estados, ¿no? Que sobre todo es Nueva York, ¿no? Que tú sabes que hay un éxodo pues muy fuerte de personas yéndose a esa área. Entonces, en teoría, no es un impedimento tener dos nacionalidades o dos ciudadanías, pero sí pudiera ser considerado dependiendo dónde vivas. Si tú vives en el noroeste de Estados Unidos, solamente necesitas tener un solo miedo a un solo país. Si vives en cualquier otra parte de Estados Unidos, tienes que mostrar miedo a ambos países. Ok, pero ¿qué pasa? Porque, oye, yo mismo tengo muchos amigos que ciertamente resultaron perseguidos, particularmente por razones políticas en Venezuela, y sé que por sus padres, por sus abuelos, tenían nacionalidad, y ya me vas a hacer la diferenciación, vamos a tratar de despachar ese asunto de la diferenciación entre nacionalidad y ciudadanía, pero ellos tenían ya nacionalidad, por ejemplo, española o nacionalidad. Hay muchos venezolanos con nacionalidad heredada de padres y de abuelos de Portugal y también italianos, ¿no? ¿Qué pasa con ellos entonces si ellos nunca han vivido allá, si no tienen nada que les dé arraigo ni en España ni en Italia y más bien tengan sí familia o posibilidades de trabajo o algunos compañeros que le pudieran brindar arraigo en los Estados Unidos? Lamentablemente, si tienes pasaporte de otro país, que eso es una muestra la gran mayoría de los casos, es una muestra de ciudadanía, lamentablemente es lo mismo. Aunque no hayas vivido en ese otro país, si ese país puede acogerte, lamentablemente tienes que demostrar miedo en ese país también. Entonces puede ser muy problemático para esas personas. Y haciendo un paréntesis, básicamente la nacionalidad y la ciudadanía, aunque yo sé que son términos que muchas veces se confunden, pero básicamente un ciudadano es una persona que vive en los Estados, bueno, no vive en los Estados Unidos, que se puede acoger a los derechos de los Estados Unidos, y un nacional es una persona que puede vivir ilimitadamente en los Estados Unidos, pero que no tiene todos sus derechos. Y te voy a poner un ejemplo. Todos los ciudadanos son nacionales porque pueden vivir en Estados Unidos, pero no todos los nacionales son ciudadanos porque los nacionales no pueden, por ejemplo, no pueden votar en elecciones federales, por ejemplo. Y en el caso en específico de Estados Unidos, pues generalmente nacionales te refieres a personas de Samoa, o sea, de territorios de Estados Unidos que lamentablemente no pueden votar en elecciones federales y son considerados como nacionales, pero no ciudadanos. Cuando tú eres nacional de un país y no ciudadano,
pudieras hacer, a lo mejor, bueno, puede ser un argumento si no tienes un arraigo a ese país. Y porque, por ejemplo, ha habido casos donde hay personas que solamente sacan el término de nacionalidad, por ejemplo, para pasar por un país, para huir de su país y pasar por otro. Y muchas veces el Departamento de Inmigración ha reconocido que como no existe un arraigo con ese segundo país, a la persona se le debe de conceder el asilo. Pero obviamente son casos muy, muy limitados, deben de ser analizados muy detalladamente, pero específicamente una persona que tiene doble nacionalidad, que no vive en ese segundo circuito, tiene que demostrar una persecución en ambos países. Eso es un tremendo datazo. Yo no sabía eso, la verdad. Poco de tiempo que tengo conociendo a gente que tiene pendiente asilo y no sabía lo del segundo circuito. Mira, también hay muchos casos de gente que salió, bueno, disculpa que siempre coloque, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Gente que salió de Venezuela y que antes de venir a los Estados Unidos estuvo en otro país. Estuvo en Argentina o estuvo en Colombia. Tengo 2 casos de familiares así. Y resulta que no obtuvieron ciudadanía en ninguno de esos países en los que estuvieron después de haber salido de Venezuela, que fue desde donde salieron con algún problema de persecución que les pudiera haber generado un miedo creíble, ¿no? Sí. Y después de ese país intermedio se vienen a los Estados Unidos y aplican por asilo. ¿Cuál es su situación? Bueno, No habiendo tenido ciudadanía en el otro país de donde vienen. generalmente ese es un problema serio por el tema de lo que se conoce como firm resettlement. Y firm resettlement es una teoría que te dice que si tú antes de venir a los Estados Unidos, tú estabas viviendo firmemente en otro país que te ofreció un beneficio migratorio y que independientemente que lo hayas aceptado o no, la teoría de firm resettlement te dice que tú debiste haber pedido asilo en ese país. Entonces, a personas que, por ejemplo, salieron de Venezuela, el ejemplo que tú diste, y vivieron en Argentina y obtuvieron su residencia, que la mayoría de los países requieren presencia física para obtener residencia, no todos, pero una gran mayoría. Entonces, la manera de atacar estos casos generalmente es diciendo que esa persona, por la teoría de firm resettlement, pudo haberse quedado en ese país porque entró a ese país, le hicieron una oferta de un beneficio migratorio y la aceptó. Entonces, esos casos son bastante difíciles. En ese caso, también se tuviera que demostrar que el firm resettlement se rompió porque en ese país también existía una persecución. Y nosotros estamos viendo eso también, por ejemplo, lamentablemente, de connacionales tuyos de venezolanos que, por ejemplo, que han tenido experiencias terribles en países como Ecuador, México, lamentablemente, y qué pena que lo diga, y países que lamentablemente no han aceptado muy bien a otras nacionalidades. Y bueno, en base a eso tú puedes hacer ese argumento que el firm resettlement se rompió porque la persona pues también tenía miedo de vivir en ese país. Este tema de las 2 ciudadanías en algo afecta al TPS. No. Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Inicialmente, muchos abogados, incluyéndome, pensábamos que sí iba a afectar, porque el TPS, a final de cuentas, es un híbrido del asilo. Es básicamente una protección que se le da a una nacional de un país a manera general, ¿no? El asilo es específico. La persona individual tiene que demostrar un miedo, una persecución inminente a esa persona. El TPS es general, pero el TPS utiliza muchas teorías del asilo. Y una de ellas era precisamente lo que te estoy mencionando, el firm resettlement o la doble nacionalidad. Nosotros pensábamos, o muchos de nosotros pensábamos que esto sí iba a afectar a aplicantes del TPS, pero para nuestra grata sorpresa, lo bueno es que el Departamento de Inmigración no ha tomado esa postura y al menos en mi oficina nos han aprobado todos los casos donde las personas tienen doble nacionalidad. Entonces, hasta el momento y bajo la discreción de la administración actual, eso no es problema. Puedes tener 2 nacionalidades.
Oye, y entonces doy por hecho que si yo tengo ciudadanía de un país donde no he vivido y ciudadanía del país donde se produjo el miedo creíble, ¿no? Si no estoy en el segundo circuito, es decir, en el noroeste de los Estados Unidos, igualito, debería entenderse que me podría ir para aquel país en el que ni siquiera he vivido jamás. Correcto. Correcto. Esto, Hay argumentos donde hay gente que ha mencionado que no existe ninguna conexión entre ese país y la persona, pero en mi opinión son argumentos que muy difícilmente vas a ganar, son argumentos que se salen de la norma y yo no lo recomendaría. Una persona que esté en esa situación, bueno, si le gusta Nueva York, no es, digo, no es mala idea y dicen que tiene un clima espectacular en estas fechas. Una persona se puede mudar a otro estado. No estoy diciendo que se muden para allá específicamente para un tema migratorio, pero si resulta que se mudaran, pues bueno, pueden acogerse a eso. También considerar saltar a otra cosa. En otros programas hemos hablado de quizás saltar a una certificación laboral, a saltar a una residencia por habilidades extraordinarias, a una residencia por interés nacional. O sea, gente que está en esa situación, en mi opinión, debe de hacer una estrategia para saltar a otra cosa, porque eventualmente, si el TPS eventualmente lo quitaran por alguna razón, pues es un asilo que muy probablemente van a perder, al menos en el 11º circuito. mira, este es un caso que conozco perfectamente. Javier es una persona que inició el proceso de asilo en Florida y ciertamente tiene por sus padres pasaporte italiano. Ya veo en qué problema está. Y óyeme, tiene más de 10 años esperando respuesta de ese asilo, ¿no? Y de hecho, creo que respondieron y ya está esperando ir a corte. Entiendo la dificultad de lo que me estás diciendo. Si él, que inició su proceso de asilo y que ya esto lo está prácticamente llevando a corte, se mudara ahora mismo a Nueva York, ¿podría comenzar de cero la aplicación de asilo? Bueno, sí, se van a aplicar las leyes en el circuito donde él esté. Entonces, si él por alguna razón se mudara a Nueva York, sí, él pareciera que tuviera más posibilidades en ese estado. O O sea, sea que, y, el juez que le toque en Nueva York o en Connecticut o en el segundo circuito va a utilizar las normativas que le aplican a esa jurisdicción. Entonces, en base a eso, él solamente, al menos hasta el momento, solamente tiene que demostrar el miedo a un solo país, no al italiano. Entonces, ya, este, por eso digo, muchas veces Nueva York tiene su encanto, ¿no? Sí, bueno, ima- imagínate. imagínate, este datazo no es de menor importancia, No, es, y, es y, extremadamente grave, ¿no? y Fíjate, en sabe, verdad, yo estoy ah, sorprendido porque es además un familiar mío, más de 10 años esperando la respuesta del asilo y ahora entiendo que tiene de por medio esta tremenda dificultad porque tiene pasaporte italiano. sí, tiene una tremenda dificultad y la verdad es de que yo creo que independientemente de considerar mudarse a otro estado, quizás considera otras estrategias. Como menciono, después de 10 años, o sea, hubieran salido 3 certificaciones laborales o quizás aplicar otra cosa. Entonces, creo que debería de aprovechar pues la posibilidad del TPS, que seguramente lo tiene, Sí, y de saltar otra cosa, porque otra vez es un caso peligroso. La gente muchas veces se siente a salvo porque el TPS de cierta manera aplaca a las cortes de inmigración, pero eventualmente acuérdate que es un tema de una administración actual que puede cambiar y si ese es el caso, yo no quiero pensar las carreras que van a tener que estar dando en 1 o 2 años por no haber aprovechado este tiempo. Ahorita es el tiempo de poner esa semilla y sembrar y cosechar eventualmente lo que puede salir, porque otra vez esta administración, independientemente de demócratas o republicanos, es una administración que ha sido muy bondadosa con muchas nacionalidades, sobre todo con la venezolana, otorgándoles el TPS.
No, y el TPS es Ah, temporal, una el, no- protección temporal. el nombre lo dice. Sí, 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 sí. Oye, no quiero que terminemos este contacto porque estamos a 8. La semana pasada no pudimos conversar y el 1 de abril, que era justamente el lunes de la semana pasada, cuando no estaba yo en disposición de tener nuestra conversación, Javier, entró en vigencia el esquema de las nuevas tarifas, ¿no? ¿Qué Sí, ha habido de novedoso con eso? A ver. pues fíjate que algo muy interesante, yo pensé que la demanda que habían puesto para parar la aplicación de estas tarifas, yo pensaba que iba a prosperar, pero no. Estamos viendo que el Departamento de Inmigración no solamente ya está recibiendo aplicaciones con las nuevas tarifas, sino que hemos visto que hemos escuchado también de otras oficinas que están devolviendo por error aplicaciones que fueron sometidas antes del 1 de abril, considerándolas como que llegaron después del 1 de abril y devolviéndolas porque no tienen la nueva tarifa. Ese es uno de los problemas que hemos visto, ¿no? O sea, estamos viendo que nosotros podemos demostrar que la solicitud entró antes del 1 de abril, pero por alguna razón, no sé si es el correo o lo que sea, la recibieron después y han devuelto solicitudes ahora exigiendo la nueva tarifa. Otra cosa que también hemos visto que es un problema, va a ser un problema serio, es con la forma I-129. La forma I-129 es una petición para personas que están solicitando una visa de trabajo. Y ahora, en el lugar de pagar el fee que se pagaba anteriormente de $460 para todas las clasificaciones de visas de trabajo, ahora lo van a dividir de acuerdo a la categoría. Si aplicas a la visa O, si aplicas a la visa P, si tienes cierto número de empleados, etcétera. Ahora va a ser más clasificado. Pero el problema con esto es de que para casi todas las aplicaciones tú puedes utilizar lo que se llama la calculadora de USCIS, que básicamente tú te puedes meter a la página de internet y hay una función de la calculadora donde tú pones la forma que quieres solicitar y te dice exactamente cuánto es lo que tienes que pagar. Bueno, la forma I-129, la que tiene más detalle, más problema, no aparece en la calculadora. Ah, caray. Entonces, exacto. Entonces, yo estoy viendo que eso va a ser pues un hecatombe, kaboom, va a sonar, como tú dices, Cabo. kaboom, porque estamos viendo que no hay una guía real para estas solicitudes. Entonces, obviamente va a ser un proceso pues me imagino, de aprendizaje, pero este mes de abril yo siento que el Departamento de Inmigración va a estar volteado, ¿no? Con todas estas fallas, ¿no? Total, claro. Bueno, Javier, te agradezco mucho. Les recuerdo a todos nuestros seguidores que para todos estos temas, luego en la descripción, apenas en unos minutos voy a subir ya, y lo va a subir también la cuenta de Montano Miranda, este contenido, pero van a tener el número telefónico directo a la cuenta de WhatsApp y el equipo de Javier va a estar muy pendiente de sus interrogantes y obviamente de tomar las citas. Recuerden, en estos momentos en los que hay novedades y cuando hay temas tan complicados como este, del cual yo mismo me asombré esta tarde, ¿no? Doble ciudadanía, o doble nacionalidad, la aplicación de asilo, etcétera, etcétera. Lo mejor es la orientación por parte de un profesional, ¿no? Porque si no, es peor el remedio que la enfermedad, que se lo digo yo. Yo sé lo que es tener carreras por esa naturaleza, por esas cosas. Uh, Un gran pero abrazo, Javier. igualmente, yo creo que le diste en el clavo el no confiarse en social media y no subestimar el caso. Definitivamente es aconsejarse con un abogado o con un profesional que se dedique a esto. No solamente un abogado, sino alguien que se dedique a hacer inmigración. No tenemos que ser nosotros, pero alguien con experiencia en el tema migratorio. Y estimadísimo, te mando un abrazo. Espero que te sientas mejor y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, con el favor de Dios. Cariños a todos en la oficina. De tu Gracias a parte. ustedes, amigas y amigos, por habernos acompañado. Chao.